Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo por Canal 2 Gol Cable. Hola queridos amigos, aquí estamos nuevamente compartiendo Rastros de mi pueblo. Hoy le voy a dar la bienvenida a un amigo que, bueno, seguramente, como casi todos los que vienen a este programa, muchos de ustedes conocen, principalmente por su actividad laboral, ¿no? Ya se van a dar cuenta. Gustavo Spinelli, gracias por venir. Gracias, Oscar, por invitarme. No, bueno, es una charla pendiente, ¿no? Gracias por invitarme. Estábamos, que sí, y que convencerme. No. Y ayer estuvimos, vamos a contarle un poco a la gente, claro. ¿no? Pues, ¿qué andas haciendo? Y digo, llegó tu hora. Sí. Bueno, que sí, que no, acá estamos para contar un poco la historia, ¿no? Como de la mayoría de los vecinos que invitamos para que formen parte, ¿no? de esta búsqueda, claro, de los rastros de mi pueblo, de nuestro pueblo. Está muy bueno el programa. Así que, bueno. Yo voy a empezar por preguntarte, bueno, ¿dónde naciste? Sí, ¿a dónde nací? ¿Naciste acá en Giles? Nací acá en Giles. Bien. Nací acá en Giles y siempre viví acá en Giles. Iba a estudiar, pero bueno, iba y volvía en el día. Iba a estudiar electricidad del automóvil, que nacido y criado, como nacido y criado acá en Giles. En Giles. Y bueno... pero vos me contabas que hay una historia familiar. Sí. Que sería lindo que cuentes un poco para arrancar la charla, porque tiene que ver con que coinciden con muchas familias que hay, no solo en Giles, en muchas partes, porque tu familia también es de origen italiano, ¿no? Sí. Y tiempos duros donde muchos vinieron a la Argentina. Si querés contar un poco de eso, bueno, cómo vinieron tu abuelo, tu padre. Sí, contamos, soy hijo de Mateo Spinelli. Y de Lucía Antonia Marino. Lucía, gran recuerdo. Sí, le gustaban los poemas, escribir poemas, poesía. Después vamos a hablar un poco de eso. Bueno, era integrante del Círculo Literario de San Andrés de Giles. Sí. Bueno, claro. El papá de mi mamá se vino también después de la Primera Guerra y dejó la novia allá en Italia, que eso también... Y le prometió, si vinieron a hacer la América, le prometió que cuando él se establecía en la Argentina, la iba a ir a buscar y se casaba con ella. Y bueno, se puso el almacén, después de trabajar y pasar muchas cosas, muchas penurias, porque bueno, vino sin nada. Logró poner el almacén, hacer la casa, y se fue a Italia y se casó con mi abuela, con mi abuela. Y era José Marino él, y mi abuela era Josefa Silvestre. Vamos a decirle a la gente, sí, hermana de todos los marinos. Hermana de todos los marinos. Crescencio, José. Hoy no están más, sí, pero Crescencio, el tío Paco, Francisco, tío José, que son todos conocidos porque todos tenían almacén. Crescencio estaba en todos lugares. Sí. En todas las comisiones que podía se metía. Hemos sido compañeros de los bomberos. En los bomberos, en el hospital. Y la verdad que los he tratado a casi todos, ¿no? Los marinos, porque Francisco atendía la casa de mi suegra con su rastrojero que andaba. Así, repartía verdura, primero con una canasta. Esa canasta se la vendió mi papá. Bueno, ahí terminé un poco la historia de los abuelos marinos. Después vinieron a la Argentina y tuvieron 12 hijos. Que entre ellos estaba la mamá de Campichito, que todos lo conocemos. Claro, que estuvo también acá. Estuvo el hijo. Sí, sí. Y también estuvo Jorge también. Sí, estuvo Jorge. Bueno, era hermana de mi mamá. Y mi papá, por parte de mi papá, mi abuelo Spinelli, también estuvo en la Primera Guerra, y el otro día
yo voy siempre a visitar a mi tía, una hermana de mi papá que nació acá en la Argentina, la tía Angelita, tiene 91 años, y me obsequió una foto del abuelo en Italia, vestido de militar, con el fusil en la mano, en una fuente. ¿De la guerra? Sí, en la guerra, sí, en la Primera Guerra. Un documento impresionante. Hice fotocopia, sí, yo nunca la había visto esa foto, porque en mi casa no se hablaba de... yo creo que sufrieron mucho. Yo le hacía preguntas a mi papá y no. Porque tu papá también nació en Italia. Mi abuelo se vino después de la Primera Guerra y lo dejó a mi papá de 2 meses allá. Y se venía la Segunda Guerra. Aparte, después de la Primera Guerra, estaban mal, porque estaba Mussolini, el pueblo estaba mal. Los fascistas. Sí, fascista, ese era el fascista. Que algunos no saben lo que es el fascismo. Los camisa negra. Los camisa negra. Tal es así que mi abuela tardó 8 años para juntar la plata para poder venir, pagar el pasaje a la Argentina. Mi abuelo se vino primero y él tenía conocimiento de enfermería, que en esa época no era tan avanzada como hoy, y entró a trabajar en el hospital de enfermero. Y a los 8 años lograron juntar la plata para venir mi abuela con mi papá. O sea que se crió 8 años en Italia. Los ayuda también a juntar la plata un padrino, el padrino de mi papá, Alessio de la Pepa, que era el apellido de mi abuela, a Hermelinda de la Pepa, la mamá de mi papá. Y tenía otro hermano que era Giovanni, Juan. Ellos sí fueron a la Segunda Guerra. No murieron, superaron la Segunda Guerra, pero cuando vuelven al pueblo terminada la guerra, estaban esas cosas de política y en una discusión con alguien que no sé bien, sé que Alessio, que era el padrino de mi papá, lo matan y lo cortan con una bayoneta y se lo ponen adentro de una bolsa y se lo dan a Giovanni para que lo lleve a la casa. Esa era la Italia de esa época, que ahora es tan lindo. Y con todas estas historias busqué, que no sabían ni dónde estaban, ni... Claro. Mi abuelo perdió contacto con todos los hermanos, porque los hermanos también emigraron. Uno se bajó, uno fue a Norteamérica, el otro no se hablaron más porque no sabían ni dónde estaban, ni cómo se encontraban. No había teléfono como hoy. Eso es bueno contarle a la gente, porque hoy con el celular en un ratito... Claro, entonces yo... como no se hablaba, cuando papá estaba enfermo, en un momento me habla en italiano, entonces, porque nunca lo había escuchado hablar en italiano yo. Entonces le pregunto a mi mamá. No tenía ni el acento. No, ni el acento tenía, no se notaba. Bueno, él lo eliminó eso de su vida. Hizo la escuela acá, la primaria, en la escuela de hermana. Nosotros también fuimos a la escuela de hermana. Eran muy católicos. Yo me perdí con el relato. Te estaba diciendo de... No, estábamos hablando cuando vino tu papá acá. Cuando vino papá. Y entonces me habla en italiano y le digo a mi mamá, mami, ¿qué me está pidiendo? Porque yo no lo entendía. Te está pidiendo alcaucile, me pedía en italiano. Y... ¿¿Vos sabés algo de italiano? Y es más lo que escribo que lo que hablo, porque con la tecnología de hoy, con el Facebook, yo dije, mi papá nació en Perdifumo. Eso pertenece a la provincia de Salerno, es Agrópolis. Digo, tengo que encontrar algún pariente. Entonces me fijé y había 800 habitantes en el pueblo. Y agarré a los que eran de La Pepa y Spinelli y le mandé solicitud de amistad, todo. Total, no eran tantos. Total, y lo que te estoy contando se lo escribía en castellano. Claro. En español.
Y como a los 2 años me contesta una prima, y encontré una prima italiana que averiguó, que es apellido de Spinelli, y una apellido de La Pepa. Y somos primos segundos. Y el abuelo de ella resultó ser Giovanni, el hermano de mi abuela. Así que hoy nos saludamos todos los días. Allá van 5 horas adelantados. Entonces yo me levanto a la mañana y lo primero que hago, la saludo. Y a la noche, ella antes de acostarse me saluda también, o la saludo yo a ella. Esto ya hace como 10 años que lo venimos haciendo. Y espero en algún momento poder ir a encontrarnos. ¿No fuiste nunca a Italia? No fui nunca. Tenía idea de ir, pero bueno, mis hijas están estudiando. Hoy se recibió una el año pasado de veterinaria. Aprovechamos para felicitarla. Muchas gracias. Yo la conocí prácticamente ayer mientras estábamos charlando, arreglando esta visita. Justo estuvo ahí. Bueno, la primera universitaria de la rama mía de Spinelli. Es un orgullo. Es lindo contarle esto a la gente, porque cuando uno, por eso es lindo contar estas historias, vienen de la nada, sin nada, en medio de penurias y un montón de cosas, y saber qué satisfacción, saber que los descendientes consiguen llegar a un título. Claro, cuando se recibió yo no podía hablar de la emoción, porque para mí significa mucho que sea la primera Spinelli con un título universitario. ¿Qué te parece? Cosa que a lo mejor nosotros no pudimos hacer, porque tuvimos que trabajar de chiquito. Yo ando en los talleres de los 11 años, venía de la primaria y bueno, vamos a hacer algo, porque tenemos que hacer unos cortecitos, ¿no? Porque si no, se nos va el tiempo. Vamos a hacer una pausa para la música, como siempre, y volvemos y nos enganchamos ahí, para que nos empiece a contar cómo arrancaste. Porque todos conocen al electricista, pero está buena la historia cuando empezó, ¿eh? Ya volvemos.